queridos amigos y colegas de Contador Digital, es un placer saludarles en un programa más de esta su casa IMEFI TV. Y bueno, pues, ¿qué mejor que este tema que nos ha generado tanta inquietud en este inicio de año, que es cómo vamos a empezar las nóminas en el 2023, qué cambios se están gestando, qué debemos tomar en cuenta, qué debe de estar preparando en este momento la empresa o cómo está llevando a cabo este cambio, que la verdad no es que nos haya tomado por sorpresa, sino que fue cambio tras cambio que llega a concluir en obviamente sorprendernos en cuanto al costo de la nómina, en cuanto a los cambios, si tengo que presentar avisos, no tengo que presentar avisos ante el IMSS, cómo tengo que manejar, qué tengo que actualizar, etcétera. Entonces, pues bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar a estos cambios y sobre todo a ver qué es lo que tengo que hacer, cómo prepararme, si estoy en tiempo, si estoy fuera de tiempo, qué tendría que hacer, ¿no? Y pues vamos a iniciar platicando un poco acerca de este CFDI 4.0, que recordemos que en la resolución miscelánea de este 2023 publicó obviamente un octavo y noveno transitorio que hace mención que la autoridad va a permitir que se siga emitiendo CFDI 3.3 hasta el 31 de marzo del 2023. No sé si esas son buenas o malas noticias, lo que sé es que pues se sigue prolongando ahora sí que la llegada de este CFDI. Para muchos clientes contribuyentes, ideal era que a partir de enero ya se subieran a CFDI 4.0 para que todo su ejercicio, pues ahora obviamente fuera bajo este CFDI, ¿no? Recordemos que esos cambios, pues obviamente está el tema de los datos del emisor y del receptor que hemos repetido de manera constante, ¿no? Hablando acerca que el artículo 29A en su fracción primera y cuarta realizó cambios para hacer mención que ahora por parte del emisor del comprobante, que en el caso de la nómina sería el patrón, necesitas el RFC, el nombre, el código postal y el régimen fiscal en el que está tributando. Recuerden que en el caso de la nómina, el RFC corresponde al domicilio del registro patronal donde tengas dado de alta a tus trabajadores. Y por parte del receptor, que en este caso es el trabajador, me va a pedir el RFC, el nombre, el código postal, que estos tres datos recuerden que sí los vamos a tomar de la constancia de situación fiscal, y el uso de CFDI y el régimen fiscal que los tomamos de los catálogos, recordando que en el caso de la nómina el único uso de CFDI que puede tener es CN01 y en consecuencia el régimen fiscal va a ser el 605, que habla de sueldos y asimilados a salarios. Entonces, sobre este cambio ya habíamos platicado mucho, digamos que quien ya se subió tiene que tomar en cuenta esto dentro de las preguntas más frecuentes que solemos encontrar, sobre todo considerando que era un requisito solicitar al trabajador su constancia de situación fiscal, es que hemos encontrado constancias que no tienen el domicilio fiscal del trabajador, en cuyo caso, pues obviamente va a aparecer como código postal 000, o en el caso de la actividad o el régimen bajo el que tributa, hemos encontrado constancias donde el trabajador tiene suspensión de actividades, donde tiene un régimen diferente a sueldos y salarios, como pudiera ser arrendamiento, obviamente estas nuevas de ventas por internet, o sea, muchas cuestiones, inclusive que puedan tener servicios profesionales o actividad empresarial y profesional, ¿no? Que pues en su momento eran aquellos que estaban por honorarios y que ahora están en la nómina. Bajo este contexto, ¿qué tendría que hacer la empresa? De entrada es muy importante dividirlo en dos partes, ¿no? Porque como empresa
tú vas a cumplir con tu requisito de deducibilidad de timbrar el comprobante aun y cuando los datos del trabajador no sean los correctos. Entonces tú como empresa lo vas a poder deducir, no vas a tener ningún problema. ¿De quién va a ser el principal problema? Del trabajador, porque obviamente el trabajador en el momento que quiera corroborar sus ingresos no los va a encontrar porque no está bajo ese régimen. Entonces aquí la recomendación es, si tú ya estás timbrando en 4.0 y tienes trabajadores que no tienen correctos sus datos, invítalos a que vayan a actualizarse, recordando que esta actualización, en el caso de que el trabajador no tenga firma electrónica avanzada, solo va a poder realizarse directamente en las oficinas del SAT. Entonces tendrá que sacar una cita y bajo esa cita pues obviamente hacer el trámite. Lo que nosotros estamos recomendando, sobre todo para aquellos trabajadores que son administrativos y que obviamente pueden tener un ingreso pues considerable, es que mejor tramiten su firma electrónica avanzada para que entonces cualquier trámite se pueda realizar por internet. Oye, ella dirá, pero ¿qué pasa si yo tengo en mi nómina 500 trabajadores? Y por más que le insisto a los trabajadores que por favor me traigan su constancia, que no tienen tiempo, que no saben qué es, y la verdad es que explicarle a 500 puede ser un trabajo, bueno, y estoy hablando de una nómina más o menos, ¿no? Porque tenemos nóminas de 3,000, 4,000, imagínense explicarle a cada uno cuál es el trámite que tiene que realizar. Bueno, bajo esto, en la resolución miscelánea de 2023, salió una nueva regla que es la 27148, que te menciona el procedimiento 320/CFF, que es del Código Fiscal de la Federación, donde dice que el patrón va a poder solicitar en el portal de internet la información de las constancias de los trabajadores a los cuales les haya timbrado en los últimos 12 meses. Eso quiere decir que si yo tengo trabajadores que les timbré de enero del 2022 a diciembre del 2022, son los últimos 12 meses, yo voy a poder hacer este trámite en la página de internet. Vienen ahí las ligas y yo voy a poder decir, oye, quiero la información, y en 10 días hábiles, porque el trámite habla de 10 días hábiles, la autoridad me va a poder regresar un XML que contenga la información de la constancia de estos trabajadores. Obviamente, al ser un XML, lo que vamos a tener que hacer es convertirlo en un Excel para poder leer de manera más ágil esta información. Pero ojo, el que yo tenga esa información, volvemos al mismo tema. Si el trabajador no tiene dirección, va a aparecer un código postal 0000. Si no tiene la actividad o está suspendido, no lo voy a ver, pero no lo voy a requerir, porque recuerden que la única información que leo de la constancia para el timbrado de la nómina es el RFC, el nombre y el código postal. Y los otros dos datos, aunque no estén correctos, los voy a poder timbrar porque los toma del catálogo. ¿Es una alternativa? ¿No es la mejor? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay quien me ha dicho, oye, Yadir, es que yo sí tengo timbrado, no me llega el archivo completo, me faltan trabajadores. Y muchos otros ejemplos que pudiera darles. Oye, son 10 días hábiles, son 10 días naturales. La verdad es que en estos temas la autoridad se toma el tiempo pertinente y, insisto, solo va a ser de los trabajadores que tengan una antigüedad de 1 año por lo menos. Eso quiere decir que alguien que entró en octubre del año pasado, en noviembre, no va a aparecer en este archivo, y de cualquier forma voy a tenerle que solicitar la constancia de situación fiscal si quiero timbrar en CFDI 4.0. Pero entonces eso es transitorio que les hice mención, que es el 8º y el 9º, me da la oportunidad de prepararme para, a partir del 1 de abril del 2023, poder estar timbrando en el CFDI 4.0.
Esto obviamente lo hemos platicado mucho, creo que lo novedoso es este proceso que puedo hacer a través de internet con 10 días hábiles, pero ¿cuáles son los cambios que independientemente de la versión en la que yo esté timbrando actualmente me afectaron en este inicio del 2023? Bueno, pues vamos a iniciar con el tema del incremento del salario mínimo. Recordemos que pues el presidente, entre una y otra cuestión, gestionó que hubiera un incremento del 20% del salario mínimo. Este incremento del 20%, pues obviamente nos llevó a un sueldo mínimo de 207.44, que equivaldría a 6,223.20 mensual en el país, pero en la zona fronteriza lo llevó hasta 312.41, un sueldo mensual de 9,372.30. Sabemos que el IMSS de manera automática, como él no puede tener salarios menores al mínimo, va a llevar el salario diario integrado a este nuevo salario, pero con las prestaciones mínimas de ley. ¿Cuáles serían esas prestaciones mínimas de ley? Pues las prestaciones mínimas de ley estaríamos hablando de este sueldo más 15 días de aguinaldo más 12 días de vacaciones, 12 días de vacaciones. Oye, Yadira, ¿pero por qué 12? Porque vamos a ver en el siguiente tema, obviamente, las vacaciones dignas y cómo va a, obviamente, impactar en este tema. Pero entonces, obviamente, si hablamos de alguien que entró el año pasado, hablando de, pues no sé, marzo, a la fecha, no tendría ningún problema porque el incremento sería correcto. Pero imaginemos aquellos trabajadores que tienen con nosotros una antigüedad de 4 o 5 años, donde obviamente la prima vacacional ya no corresponde a 12 días, sino que se va a ver impactada por la antigüedad. Entonces, en este caso, la recomendación es que si yo tengo trabajadores con salario mínimo, lo recomendable es que yo presente mi modificación salarial. Pero ¿qué estuvo pasando? Que es muy importante que tomen en cuenta. Estuvo pasando que si yo tenía hasta el día 5 de enero para presentar esas modificaciones, si yo, obviamente lo puedes hacer posterior, estás fuera de tiempo, pero pues si lo haces sin que sea requerido por la autoridad y obviamente al alta, no va a haber ningún problema. Pero si el IMSS ya hizo esa modificación, ya no me va a permitir presentar una modificación con la misma fecha y me lo va a rechazar porque va a decir que ese trabajador ya tiene una modificación en esa fecha. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues presento mis modificaciones al día 2 de enero y entonces en este caso solo un día se va a quedar con ese salario diario integrado que no es el correcto y a partir del día 2 va a tener el salario diario integrado que le corresponde. Ahora, esto estamos hablando de aquellos trabajadores que ganan el mínimo. Recordemos, independientemente de este tema, que la Comisión de Salarios Mínimos publica los salarios mínimos profesionales y entonces los van a poder encontrar en la publicación que hace la CONASAMI, donde van a poder ubicar cuáles son los salarios mínimos por profesión, oficio o trabajo. ¿No van a encontrar todos? Definitivamente no, porque en un curso que apenas estuve dando me decían, oye, por ejemplo, ¿y qué pasa con aquellos que son vigilantes o de seguridad? La verdad es que aquí lo más acercado a ese tema pudiera ser, por ejemplo, en esta lista, el 59 que habla de un velador. La verdad es que me queda claro que un velador pues no es un vigilante, pero digamos que pudiera ser lo más cercano. Pero entonces, importante, porque en una revisión del IMSS me pudiera cuestionar que solo los tengo con el salario mínimo. Si yo tengo una actividad
que es profesional, oficio o trabajo especial, debería tenerlos con el mínimo, pero de su profesión u oficio, no con el mínimo general. Esto lo hemos visto sobre todo en las visitas y observaciones del IMSS, pero pues obviamente sabemos que muchas de las empresas pues lo que hacen es darlo de alta con el salario mínimo. ¿Qué otro impacto tiene este cambio del salario mínimo aparte de obviamente mi salario base de cotización? Vamos a hablar después de ello, solo vamos a ir a un pequeño corte comercial y después del corte vamos a ver qué otro impacto tiene este cambio en el salario mínimo. ¿Qué tal amigos? Soy Javier Martínez. Quiero invitarles al curso de la continuidad en prevención de lavado de dinero y compliance de asesor PLD. Este es un curso dirigido a los notarios y a los corredores públicos. Está dirigido a los asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las notarías, con los corredores públicos, a los auditores, a los administradores, a oficiales de cumplimiento, y el objetivo del curso es ver 5 puntos básicos: la identificación de las actividades vulnerables, la identificación de las obligaciones, la política para identificar al cliente, la política para calificar el grado de riesgo y la política de la presentación de avisos e informes. Seguramente nos dará tiempo de revisar las nuevas obligaciones de beneficiario controlador que ahora están en el Código Fiscal de la Federación, que son diferentes a las de la LFPORPI. Ahí nos vemos. Hola, ¿quieres saber si te afecta o te beneficia la modificación de la Ley Federal del Trabajo en el aspecto de vacaciones? ¿Quieres saber cómo te afecta los depósitos en efectivo que recibes en tu cuenta bancaria, realizas tandas o bien realizas ventas por catálogo? ¿Te gustaría saber cuáles son las deducciones personales que un asalariado puede incluir en su declaración anual y que podrían generar saldo a favor? No te pierdas nuestro programa de Educarte Fiscal, aquí en IMEFI TV. Siempre es un buen momento para estar actualizado en impuestos. Es por eso que IMEFI trae para ti el taller especializado de ISR y declaración anual personas morales. En este taller aplicarás las actuales disposiciones de la ley de ISR para el cálculo de pagos provisionales, la base de PTU y la nueva declaración anual. Estos son algunos de los temas que veremos: los ingresos y el coeficiente de utilidad y el cálculo de los pagos provisionales de ISR. Conciliación contable fiscal. Conciliación de los CFDI con los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Llenado de la nueva declaración anual personas morales. No te quedes fuera y no te pierdas la oportunidad de capacitarte con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Bueno, pues estamos de vuelta y entonces estábamos platicando acerca de qué otro impacto va a tener este cambio en el salario mínimo. Y no quisiera hablar precisamente impacto, sino consecuencia. Recordemos que la ley del ISR es muy clara diciendo que aquellos que perciban el salario mínimo no se les puede retener contribuciones de ningún tipo, es decir, no pueden tener ni retenciones de IMSS ni retenciones de ISR. Pero ¿cuál fue el otro cambio que aunado a esta parte de salario mínimo impactó? Tuvimos cambio en las tablas de ISR para este 2023. Más adelante les voy a mostrar ese comparativo entre tablas, pero resulta ser que ahora, al poner el salario mínimo, el impuesto calculado es mayor al subsidio aplicable por el monto mensual del salario mínimo. Eso trajo como consecuencia que a las fórmulas que hoy en día traen los sistemas que calculan las nóminas, un salario mínimo sí tuviera ISR a pagar. Y entonces la disyuntiva era, bueno,
por fórmula le toca pagar ISR. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice la autoridad, no puedo retenerle ISR. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, varias empresas de software lo que hicieron fue cambiar las fórmulas para el cálculo del ISR para que entonces desapareciera el ISR y el IMSS de estos trabajadores. Pero empezamos con pequeños conflictos que obviamente van a ser a criterio y interpretación de la empresa. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellas empresas que pagan nóminas mensuales? Y el trabajador, pues entró a mediados de mes, tiene exageré, pero sí se ha dado el caso, para resumirles. Tiene un sueldo normal y yo obviamente al aplicarle el ingreso menor a un mes, resulta ser que puede ser muy parecido a un salario mínimo, pero el trabajador no gana el mínimo. El trabajador gana más del mínimo solo que por haber entrado posterior al inicio del mes, pues sus ingresos en el mes corresponden a lo de un salario mínimo. ¿Le tendría yo que retener o no le tendría yo que retener ISR? Yo considero que sí le tendría que retener, pero he encontrado platicando con algunos colegas que dicen no, porque recuerda que el impuesto se calcula por el ingreso mensual y en el mes no gana el mínimo, pero estamos hablando que el trabajador gana el mínimo y gana menos del mínimo. Y obviamente hemos encontrado otras posturas donde a lo mejor el sueldo base del trabajador es el salario mínimo, pero tiene variables como gratificaciones, comisiones, bonos. En ese caso, el ingreso mensual eleva su ingreso a más del mínimo y en consecuencia sí le tengo que retener ISR. Entonces, de entrada todos estos cambios a las personas que están en nómina, como que fue ¿qué hago? ¿Le pongo? ¿No le pongo? No te daba tiempo ni analizar, porque aparte nos agarraron con los dedos en la puerta con el cambio que estamos viendo de salario mínimo, nuevas tablas de ISR, la UMA, la UMI, el cambio de tablas de ISR, etcétera. Entonces, bueno, en este momento, ya con más calma, estamos analizando todo esto porque recuerden, y esta es una pauta muy importante, en la resolución miscelánea de 2023, en el capítulo 275, la regla 2756 sigue permitiendo que si yo me equivoqué en nóminas anteriores, hablando de 2022, que yo sé que, a lo mejor no viene a colación, pero con esto voy a tratar de explicar y les va a ser de utilidad, puedo corregir nóminas del año pasado. Este año no ha terminado, lo estamos empezando, entonces, por supuesto que yo sí puedo corregir todavía las primeras nóminas de enero. ¿De qué manera? Pues obviamente, ya con todo esto que vamos a estar revisando, reviso la nómina, la ajusto, hago lo correcto y yo obviamente o muy seguramente me van a salir diferencias a favor o en contra del trabajador que en las siguientes nóminas antes de que termine el mes o incluso antes de que presente la declaración de retenciones de enero, que la vamos a presentar hasta el 17 de febrero, voy a poder corregir para entonces poder ya sea en subsecuentes nóminas devolverle al trabajador o retenerle lo que me hizo falta, pero para ya tener una nómina limpia, porque insisto, todos estos cambios nos agarraron a las carreras, en las prisas, y obviamente esto generó muy seguramente que en las primeras nóminas tuviéramos dudas, pero obviamente eran nuestras dudas, el trabajador no tenía por qué esperar a que las aclaráramos, él ya había trabajado y obviamente tenía que recibir su pago, ¿no? Pero entonces, como que concluyendo para pasar a otros temas. Salario mínimo en el IMSS no pueden estar con menos del salario mínimo, el IMSS los va a llevar al mínimo pero con las prestaciones mínimas, eso quiere decir que si tenían antigüedad yo tengo que presentar las modificaciones para que
obviamente pueda yo impactar esas prestaciones por antigüedad que tiene, sobre todo hablando de la prima vacacional. Segundo, en el caso de el cambio por tablas de ISR, desde luego que alguien que gane el mínimo no le puedo retener ISR y tendré que hacer los cambios pertinentes en el sistema para que no se los retenga, y en su caso evaluar los casos que vimos en que si su ingreso mensual es arriba del mínimo, por supuesto que le toca ISR. Que su salario mínimo sea la base no quiere decir que su ingreso es del mínimo. Recordemos que el capítulo de sueldos y salarios habla de todos los conceptos que se consideran ingresos, ¿no? Y bueno, ¿qué otro cambio hubo a este inicio de año que por supuesto que también tardó su publicación? Es la UMI. Recordemos que la UMI es la unidad de medida del Infonavit que determina el Infonavit para poder retener las amortizaciones de los créditos que tienen mis trabajadores. La UMI entra en vigor a partir del 1 de enero del 2023 o el valor para 2023. Sin embargo, se publicó por ahí del 12-13 a través de un comunicado que dio a conocer el Infonavit, donde hizo mención que solamente iba a ser la UMA anterior más un porcentaje de inflación, quedando actualmente la UMI anterior era de 91.56 y para este 2023, déjenme para no errar en el dato, se los quiero mostrar, solo denme un segundo. Quedó la UMI de 2023 que sería el incremento del 5.2% fue lo que aprobó el Infonavit como incremento, y entonces a lo que era los 91.56, perdónenme por no traer aquí el dato a la mano, por 0.05 que fue el incremento que aprobó, 0.52, quedó en, permítanme un segundo, 96.32 para este 2023 para aquellos trabajadores que tienen crédito en vez de salario mínimo. Ahora, ¿qué tienen que tomar en cuenta aquí? Muy importante, tienen que tomar en cuenta que a finales del 2022 la autoridad sacó un programa donde decía que los trabajadores que entraran bajo ciertos puntos a revisión tenían la opción, sobre todo hablando de antigüedad de crédito, tenían la opción de cambiar su crédito de veces salario mínimo a pesos para que ya no se incrementara por el aumento del salario mínimo y su amortización quedara en una cuota fija. Recordemos que quien vio los noticieros, el día 30 estaban abarrotadas las oficinas del Infonavit. Posterior a ello dio una extensión hasta el 10 de enero del 2023 para que los trabajadores pudieran hacer ese cambio del crédito. Eso quiere decir que puedo tener trabajadores que estaban en veces salario mínimo, hicieron el cambio y tendría que estarlos monitoreando. U otros que hicieron obviamente convenios de reestructuración de crédito basado en el ingreso de los últimos años y seguramente les bajaron el porcentaje de veces salario mínimo. Entonces aquí la recomendación muy importante es que le solicitemos a nuestros trabajadores que entren al portal del Infonavit en la sección Mi cuenta de los trabajadores y vuelvan a obtener su constancia de retención de crédito Infonavit para que les estemos reteniendo lo correcto. Oye, Yadira, pero ¿qué pasa si yo tengo nóminas semanales y las primeras semanas retuve la amortización a 91.56?
En este caso, pues tendríamos que hacer una conciliación, porque si yo me espero a lo que me va a reportar el IMSS, va a ser hasta marzo cuando yo descargue la EVA, y seguramente va a ser muy complicado poder ajustar 2 meses de amortizaciones. Entonces, le pido al trabajador su constancia de retención, hago el cálculo, veo si hay diferencias, si el trabajador me debe, se lo cobro en las siguientes semanas, o si yo le debo, le puedo reintegrar la amortización que le retuve de más. Pero por eso este valor es muy importante, y aquí la recomendación sería que ustedes le solicitaran a sus trabajadores la constancia de retención del portal del Infonavit, y inclusive ustedes le pueden ayudar a obtenerlo. Y bueno, hasta ahorita hemos visto 2 cambios, pero todavía nos falta revisar lo que son las vacaciones dignas, lo que es la UMA y lo que es la reforma a la ley del Seguro Social y al sistema de ahorro para el retiro. Pero va a haber un próximo programa donde vamos a ver estos cambios, cómo nos impactan, qué tengo que tomar en cuenta para estas correcciones, así es que no se pierdan el próximo programa de Contador Digital. Recuerden que estamos siempre en línea con ustedes, cualquier duda o comentario nos las pueden hacer llegar y con mucho gusto les responderemos. No me queda más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la oportunidad de poder compartir con ustedes, y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén, sin importar el tiempo y la distancia. Nos vemos en un programa más, su servidora Yadira Albor.